más rápido. Bueno, este hombre árabe nos llevó a esta ciudad antigua y aquí podemos encontrar la puerta principal, las torres y las casas y los templos de Adonis y el templo de Zeus, de Júpiter y toda la ciudadela antigua. Esta era una ciudad construida después de la formación del cristianismo y en esa ciudad tenían una iglesia cristiana. Es muy interesante. Y si mira las fundaciones, eso es lo que era, solo un cuarto pequeño, y es obviamente en este lugar donde los cristianos se reunían. Y en el mismo pueblo había otros templos. Así que la gente visitaba el templo de Adonis, por ejemplo. Él era el hijo de Dios, por así decir. Aquí había una falsificación del hijo de Dios. ¿Y cómo se veía? Bueno, ¿y cómo se veía este templo? Bueno, solo tiene que ver las fundaciones. Obviamente aquí estaba el edificio, se entraba por aquí, había una pared central con pasillos, dos pasillos al lado, y aquí había dos pilares separando este pasillo de los pasillos del lado, y habían altares en los pasillos, y había un altar principal en el medio. Ahora, ¿quién construye así hoy? Cada catedral en la faz de la tierra tiene esta estructura. Cada catedral. ¿No es interesante? Ahora, podríamos ir en gran detalle, pero no lo haremos. Sí, están construidas exactamente como estas. Así están construidas. Ahora, aquí está el río Éufrates, así que estamos tratando con un buen símbolo de Babilonia. Aquí están, por así decir, aquí están las gradas que llevan al templo de Zeus, Júpiter, el padre de los dioses. Y si va a Siria, la más famosa, por supuesto, era la diosa de las fuentes. Y esta es la ciudad donde están excavando Mari y están encontrando algunas cosas muy interesantes ahí abajo. Construyeron con barro, por ejemplo, o ladrillo de barro. Y la Biblia nos dice que Babilonia estaba construida con ladrillo de barro. Aquí está el templo de Baco. Este está en Líbano. Y es fascinante lo que se encuentra allí. Ese es un pilar, un tremendo, grandísimo pilar encontrado en Baalbek. Este era el pilar más largo del mundo hasta que encontraron otro. Este fue descubierto en el 93. ¿Y cómo puede ver el tamaño de un hombre al lado de este? Y este soy yo. Estoy tratando de levantar el pilar, bueno, por decir, pero es bien grande, gigante. No se pueden imaginar el tamaño de estas estructuras. Estos en realidad no son pilares. Aquí está uno que fue rechazado, hay un hombre parado allí como escala, y transportaron a esas columnas y las integraron en sus templos. Aquí hay una acostada, las rocas de fundamento de aquí son dos bloques gigantes, ¿Cómo las transportaron? Nadie sabe. Ese es el templo de Baco, que solía ser el templo de Baal, por eso el pueblo todavía se llama Baalbek. Les estoy dando un poco de la historia de la apostasía del pasado para que podamos compararla con el presente. Aquí en Baalbek tenemos el templo de Baco, aquí está el templo de Júpiter con sus 6 pilares todavía en pie, muy hermoso. Y el sol destacando los pilares, era un sistema de adoración del sol. Por supuesto, Baco era el dios de la ebriedad y del jolgorio. Quizás este pilar tuvo un poquito demasiado de beber, no sé. Y si usted va al altar de Júpiter, por ejemplo, encontrará a esta estructura. Esto es exactamente como el dios Quetzalcóatl que se ve en Sudamérica es. Así que ya saben de dónde vino la religión de Sudamérica. Luego tenemos a Venus con leones con alas a los lados. La Biblia habla del león con alas de águila como el símbolo de Babilonia. Y tenemos esta estructura por aquí, el círculo con una cruz. Este era un símbolo de Baal, se encuentra en muchas iglesias hoy en día. Y si usted va al templo de Júpiter, más allá encontrará algunas estructuras interesantes, leones nuevamente, ciertos relieves en los pilares. Tenemos estas cruces gamadas en todo lugar, eran símbolos de la adoración del sol. Allí están un poco agrandadas, ahí las ven. Encontrará esta misma cruz gamada bajo el pie de Buda. El budismo usa exactamente el mismo símbolo que era usado en el templo de Baal.
Lo encontrará en relieves romanos en los tiempos antiguos. Allí lo encontrará hasta en los tiempos de los hititas, la cruz gamada. Encontrará el símbolo del círculo con un punto en él, usado también en la antigüedad. Encontrará altares y pilares de sacrificio, 3 arcos con 3 deidades en él. Normalmente estos dioses eran el Padre, la Madre y el Hijo en él. Aquí tenemos otro símbolo interesante que es usado hoy en día. Búhos y halcones son muy populares, y estructuras interesantes como esta, por ejemplo. Bueno, ¿qué me dirían? ¿Qué es esa estructura? Parece a la estrella de David, ¿no es así? Ahora, la estrella de David no tiene nada que ver con David. Ni tú ni yo la encontraremos a la estrella de David en la Biblia. Esta era una estrella usada durante los tiempos de los hititas. Este era un símbolo de Baal. Encontrará que Islam la utiliza. Ahí está el nombre de Alá en el hexagrama. Y aquí la encontrará en el hinduismo. Lo utiliza. Y era utilizada en la adoración de Baal. La media luna con la estrella, o la luna Oz, como es usada en el Islam, ahí la encontrará como se usaba entre los hititas. Este símbolo por aquí, bueno, este lo encontrará usado en la NATO hoy en día. Ángeles, cerdos, una mujer con una minifalda y con una copa de oro en su mano. Estos símbolos nos dicen que los símbolos en el templo de Baal eran idénticos al simbolismo mencionado en el Apocalipsis y en el mundo hoy en día, de hecho. Y vamos a comparar en el tiempo que compartamos juntos lo que pasó entonces y lo que está pasando hoy. Una gran apostasía existía hacia Dios en el pasado y una gran apostasía existe hoy en día. Se está destronando a Cristo hoy, así como Él ha sido destronado en el pasado. Es tiempo de ponerlo a Jesús otra vez en el centro y de darle el lugar correcto.